Así que en este momento te estoy hablando en inglés. Mira, si quiero puedo hablar en otro idioma como el español, o si quiero puedo cambiar al swahili o incluso a un idioma inventado, y si árabe, mate arewasuro gode swahili go yanakata. Ukolo, undikaela undikolele. Gracias, gracias. ¿Cómo lo hice? Eso fue terrible. Nunca vuelvas a hacer eso. Fue lo peor. Cállate. Estaba haciendo mi mejor esfuerzo. De todos modos, el idioma es una parte integral de la geografía que no puedes evitar. Cada rincón del mundo tiene un sistema de comunicación. Algunos idiomas están relacionados y otros son completamente ininteligibles, pero ¿cómo comenzaron todos y hay algo que los conecte a todos? ¿Hay palabras que se encuentren en todos los idiomas? Voy a responder esa última pregunta al final de este video. Pero primero, tengamos una Geogra Talk. Hola a todos, soy su anfitrión, Barbs, y oh por Dios, hey George Jefferson en el lado este. ¿Qué tenemos aquí? Esta es una taza nueva genial. Dice que es hora de aprender geografía ahora. Y tenemos muchos otros artículos nuevos que puedes conseguir en geographynow.com. Échale un vistazo. Tenemos muchas camisetas, sudaderas y tazas nuevas y geniales. Diviértete con eso. No es venderse si es tu propia marca. Así que hoy en día hay alrededor de 7,000 idiomas activos documentados y conocidos, de los cuales aproximadamente el 44% están en peligro de extinción, es decir, tienen menos de 1,000 hablantes. Y aproximadamente la mitad de todas las personas en este planeta, alrededor de 4,000 millones de personas, hablan al menos uno de los 20 idiomas más hablados. Los 5 principales son inglés, mandarín, chino, hindi, seguidos por español y francés. Todos estos idiomas tienen una historia sobre cómo evolucionaron con el tiempo y se extendieron a las áreas donde se hablan. Sin embargo, los idiomas son muy parecidos a las personas. Mientras más retrocedes en el tiempo, empiezas a darte cuenta de que todos estos idiomas comienzan a converger en una misma rama singular de la que ellos y sus idiomas hermanos se derivan. O sea, puedes ver al ancestro de donde nacieron todos los idiomas. Pero, ¿cómo puedes saber quién es ese ancestro? ¿Y cómo podemos relacionar todo? Voy a responder esa pregunta pronto. Pero primero, sé que vas a poner los ojos en blanco conmigo. Lo sé. Pero quédate, ¿sí? Esto en realidad está muy padre. Este video es sobre idiomas, así que tiene sentido, y me da gusto decir que Lingopie, un recurso de idiomas, tanto una página web como una aplicación, ha decidido patrocinar este video. Tengo un patrocinador. Sí, deberías estar feliz apoyándome para que siga haciendo más contenido para ti. Así que probé Lingopie, y la verdad es que me gusta mucho esta aplicación, ¿ok? Sinceramente, es una de las mejores y más divertidas fuentes para aprender un idioma. ¿Por qué? Porque te enseña a través de cosas como la televisión y las películas. Lingopie te enseña con clips reales de programas de televisión, películas y caricaturas, y te guía en todo el proceso. Incluso puedes elegir la velocidad de reproducción si eres principiante y te muestra las palabras en la pantalla y el guión completo al lado para que lo sigas. Si no entiendes algo, solo tienes que hacer clic en la palabra. Te da pautas y guarda las palabras en las que hiciste clic para que puedas ponerte a prueba después. Ofrecen varios idiomas como francés, español, chino, coreano y japonés. Está padre porque te enseña el habla coloquial en vez de solo el habla académica estricta. De verdad es muy divertido. Pruébalo. En serio, usa este código QR para ir ahí. Prueba gratuita de 7 días, pruébalo, enlace con código QR, y si te interesa, puedes usar el código o el enlace para obtener un 55% de descuento en un plan anual con Lingopie. En serio, es divertido. Estás viendo, te estás divirtiendo y estás aprendiendo. Es la combinación perfecta, me encanta. Lingopie. Toma una rebanada de ese Lingopie y cómetela porque es voilà, está delicioso. En fin, dicho todo esto, volvamos a la pregunta original, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo retrocedemos y descubrimos cómo están conectados todos los idiomas? Bueno, los humanos han estado trabajando en esto durante mucho tiempo y eventualmente crearon este mapa de familias lingüísticas. Este mapa te muestra un poco cómo el mundo entero y sus grupos lingüísticos están conectados ancestralmente, ya sea por su origen geográfico o por la expansión a través de la migración y la conquista. Sí, los idiomas se agrupan en familias. Por ejemplo, sabes que cuando personas españolas e italianas se encuentran todavía pueden comunicarse un poco y entender ciertas palabras porque sus idiomas están relacionados de esa manera. Aunque sean idiomas completamente separados y distintos, comparten algo que viene de mucho tiempo atrás y que cada lado ha conservado. Es como un ADN verbal. Y lo curioso es que algunos idiomas en este mundo son completamente aislados, no pertenecen a ningún grupo familiar. Hoy en día, alrededor del 80% del mundo habla al menos un idioma que pertenece a las 5 principales familias lingüísticas. Son la indoeuropea, la sino-tibetana, la níger-congo, la afroasiática y la austronesia. Ahora, aquí está lo curioso. Asia tiene la mayor cantidad de idiomas en el mundo. Creo que son alrededor de 2,300, aproximadamente un tercio de todos los idiomas se pueden encontrar en Asia. Sin embargo, solo tienen alrededor de 25 familias de lenguas en todo el continente. En realidad, son las Américas las que tienen la mayor concentración de familias de lenguas que son completamente distintas entre sí. Creo que se estima
estima que hay alrededor de 100. Entonces, primero, vamos a desglosar cada región del mundo y ver qué familias de lenguas dominan y qué lenguas están relacionadas dentro de cada familia. Entonces, para empezar, puedes ver que las lenguas indoeuropeas son las más grandes y extendidas. Esto incluye todo, desde el hindi hasta el noruego. Eso significa que, sí, las lenguas europeas tienen un ancestro común con algunas lenguas que se hablan hasta en el sur de Asia, como en India, Pakistán, Afganistán e Irán. Todas caen bajo el mismo paraguas. ¿No es una locura? La gente de los helados glaciares de Islandia tiene algo en común con la de los trópicos de Sri Lanka. Se especula que las lenguas indoeuropeas se originaron en lo que ahora es la región de la estepa del Caspio en Asia Central, y desde ahí se expandieron hacia el norte y el sur, dominando la mayor parte de Europa y gran parte de lo que ahora es el este de Turquía hasta Bangladesh. Y eso también significa, si lo piensas, que muchos de los idiomas que se usan hoy en la India, como el hindi, el guyaratí, el rajasthaní o el panjabí, todos descienden de un ancestro que no es originario de la India. Increíble, ¿no? Los idiomas más nativos de la India en realidad son las lenguas dravídicas del sur que se encuentran en la parte sur de la India, como el tamil, el telugu y el malayalam. Solo alrededor del 20% de la India realmente habla lenguas dravídicas. Y sí, esos son idiomas antiguos. Son mucho más antiguas que cualquiera de las otras lenguas indoeuropeas o indoarias del norte de la India. Son completamente ininteligibles entre sí. No tienen nada que ver unas con otras. No están relacionadas. Y sí, han existido durante muchísimo tiempo. Lo curioso es que la mayor parte de Asia Central solía ser indoeuropea, pero luego llegaron los pueblos túrquicos y la dominaron. Así que ahora tienes a personas como los kazajos, kirguises y uzbecos, todos como turcomanos dominando toda Asia Central, cuando originalmente venían de las regiones del este de Siberia. Sí, es una locura. ¿Ves estos patrones de migración de los grupos lingüísticos? Y vamos a profundizar más en eso. Así que dentro del grupo familiar indoeuropeo se divide en 8 subgrupos principales. En el sur de Asia encuentras el grupo indoario, a veces llamado indoiranio. Estos incluyen idiomas como persa, farsi, pastún, urdu, hindi, llegando hasta el idioma singalés que se encuentra en Sri Lanka. Si vas a la región del Cáucaso, un poco más al norte, encuentras el idioma armenio que está aislado. No tienen otros grupos relacionados. Están justo bajo la familia indoeuropea, pero no tienen otros idiomas derivados con los que se relacionen. Así que el armenio es un idioma aislado dentro de la familia indoeuropea. Y luego vamos al resto de Europa, los idiomas indoeuropeos. ¿Y sabes qué? Para este segmento voy a dejar que mi corresponsal Brian me sustituya. Él es un políglota que habla como 5 idiomas, es como un conocedor de Europa, es súper feo, definitivamente no es más atractivo que yo y definitivamente no me siento amenazado por él. Pero bueno, aquí está Brian. Hola amigos, Brian aquí de Good Language Tutor. Yo doy clases específicamente de francés, italiano, español y portugués, pero también me especializo en lingüística y etimología. Si vemos las lenguas indoeuropeas, esta es básicamente la familia de lenguas que abarca alrededor del 94% de la población de Europa. Puedes tomar esta familia y dividirla en 3 grandes categorías. Tienes las lenguas germánicas de Europa Central y del Norte, las lenguas romances del sur de Europa y luego las lenguas eslavas de Europa Central y del Este. Empezando con las lenguas eslavas, las 3 más grandes dentro de este subgrupo son ruso, ucraniano y polaco. También hay lenguas más pequeñas, como el serbio y los idiomas relacionados con el serbio, como el croata y el montenegrino, todos los cuales descienden de una lengua protoslava común, que probablemente tuvo su origen en Bielorrusia o Ucrania. El siguiente grupo de lenguas son las lenguas germánicas. Los 2 idiomas más grandes de este grupo son, por supuesto, el inglés y el alemán. Otros idiomas dentro de este grupo son el noruego, el sueco, el danés y el neerlandés. Los orígenes de las lenguas germánicas probablemente se encuentran en el sur de Suecia o el norte de Alemania. Por último, tenemos las lenguas romances, que se hablan principalmente en el sur de Europa y la cuenca del Mediterráneo. Los principales idiomas de las lenguas romances incluyen el francés, el español, el portugués, el italiano y el rumano. Estos idiomas descienden del latín vulgar, así es, el latín que se hablaba en todo el Imperio Romano. Además de los 3 grandes grupos de lenguas dentro de la familia indoeuropea, también tenemos algunos otros, incluyendo las lenguas celtas que tienen sus orígenes en Irlanda, Gran Bretaña y Bretaña, Francia, y las lenguas bálticas, que incluyen el letón y el lituano. También se debe hacer una mención especial a las lenguas no indoeuropeas que se hablan en Europa. Estas incluyen las lenguas urálicas, el húngaro, el finlandés, las lenguas túrquicas, el turco y Turquía, y el vasco, que es una lengua aislada, única, sin vínculos externos, en la región suroeste de Francia y la región noroeste de España. Gracias, Brian. Ahora con eso pasemos a Asia con su grupo familiar más grande, el sino-tibetano. Este es el gigante, especialmente en el este de Asia. La mayoría de los lingüistas sitúan el posible origen de las lenguas sino-tibetanas
tibetanas en el norte de China, específicamente alrededor de la cuenca del río Amarillo, cerca de los bordes de la meseta tibetana. Esta área está asociada con culturas neolíticas tempranas que fueron descubiertas como la cultura Yangshao, que se remonta hasta el 5000 a.C. Así que aquí está el asunto. Mucha gente asume que en China siempre se habló chino mandarín, lo cual no es cierto, no fue así. China era y sigue siendo hogar de cientos de diferentes idiomas y dialectos que muchas veces son completamente ininteligibles entre sí. Ya sabes, es como el portugués y el rumano. O sea, sí, pertenecen a la misma familia de lenguas, pero no se pueden entender entre sí. De hecho, no fue hasta la década de 1950 que el mandarín o putonghua fue oficialmente definido y promovido como el idioma nacional de China, y se basó en el dialecto de Pekín del chino. Es algo similar a lo que hizo Italia con el italiano moderno estándar. Ya sabes, básicamente tomaron el dialecto florentino, pero luego lo reestructuraron para que todos en Italia pudieran hablar italiano. El mandarín fue básicamente reconstruido e impuesto a la gente recientemente. Ni siquiera es algo que haya estado ocurriendo durante mucho tiempo. Pero bueno, teniendo eso en cuenta, obviamente el chino mandarín es el más grande de todos los idiomas sino-tibetanos, con más de 1.300 millones de hablantes. Después de eso, dentro de la familia sino-tibetana, los otros idiomas más grandes incluyen cosas como el yue, o a veces conocido como cantonés, el wu, así como los idiomas tibetanos y el birmano. Sí, el birmano de Myanmar, Birmania. Están algo lejanamente relacionados con el chino. Ahora nos dirigimos un poco más al sur y luego vamos a la segunda familia de lenguas más grande de Asia, las lenguas austronesias. Ahora, aquí viene lo interesante sobre las lenguas austronesias, su origen. Los lingüistas especulan que todas las lenguas austronesias probablemente se originaron en lo que ahora es la isla de Taiwán, de los pueblos indígenas nativos formosanos, antes de que los chinos migraran allí. Así es, Taiwán tenía algo completamente diferente antes de los chinos. Había gente que llegó allí. Desde ahí, los austronesios se convirtieron en el grupo lingüístico marítimo más grande, expandiéndose por todo el Pacífico y el Océano Índico. Eso significa que todos, desde malasios, filipinos, indonesios, polinesios, micronesios hasta Madagascar, al menos están relacionados lingüísticamente. Sí, los antiguos austronesios navegantes llegaron tan lejos como Madagascar, a veces se estima que fue entre los años 500 y 800 después de Cristo. Hoy en día, el idioma más cercano al idioma nacional de Madagascar, el malgache, es el idioma Ma'anyan, que se puede encontrar en la isla de Borneo, en lo que ahora es Indonesia. Es como el puente sociológico más único entre África y el sudeste asiático. Hoy en día, los idiomas austronesios más hablados son el malayo y el indonesio. Básicamente son primos entre sí. Javanés, tagalo, filipino. El filipino es como una versión reestructurada del tagalo, sundanés, cebuano y malgache de Madagascar. Y con eso en mente, pasemos a África. Hoy en día, el grupo familiar más grande es la familia Níger-Congo. Aproximadamente el 75% de los africanos hoy en día hablan un idioma basado en el Níger-Congo. Esta familia se extiende desde África Occidental hasta el extremo sur y este de África. Los lingüistas atribuyen esto principalmente a la gran migración bantú. Nadie sabe exactamente cuándo ocurrió, pero se estima que comenzó en algún momento entre hace 1500 y 6000 años, posiblemente originándose en las tierras altas de lo que hoy es Camerún y Nigeria, o tal vez más adentro de la selva del Congo. Esas son las dos teorías predominantes. Hoy en día, la lengua de la familia Níger-Congo más hablada es el Kiswahili o Swahili. Se utiliza como idioma oficial en varios países de África Oriental y de hecho es el único idioma africano nativo de la Unión Africana. Por otro lado, los siguientes más grandes son el Yoruba y el Ebol, que se encuentran principalmente en Nigeria, así como la lengua Fula o Fulani, hablada por los pueblos nómadas y seminómadas más grandes del mundo que se encuentran en las regiones del Sahel en África. Ahora, en ese sentido, si te diriges un poco al norte, encuentras la familia afroasiática, dividida principalmente entre el norte de África y partes de Asia Occidental, el Medio Oriente. Ahora los lingüistas no pueden precisar exactamente de dónde pudo haber surgido esta familia de lenguas, pero hay un consenso creciente que parece indicar que posiblemente fue en el noreste de África, tal vez alrededor del Nilo. Y hoy en día, el afroasiático es la familia de lenguas comprobada más antigua del mundo. El idioma más grande dentro de las lenguas afroasiáticas es el árabe, y todas las lenguas semíticas también pertenecen a este grupo, incluyendo cosas como el hebreo, el oromo y el amárico en Etiopía. Otros idiomas en este grupo incluyen el hausa, que se encuentra principalmente en el norte de Nigeria, así como todas las lenguas amazigh o bereber que puedes encontrar en todo el Sahara. Y finalmente, aunque no se hablan tan ampliamente porque la mayoría de los pueblos en América tienen un idioma indoeuropeo, ya sea inglés, español o portugués, aún quiero mostrar algunas tendencias interesantes dentro de América. Como mencioné, América tiene la mayor concentración de familias lingüísticas en el mundo. Algunas todavía sobreviven hoy en día e incluso puedes encontrar áreas donde tienen estatus legal reconocido. Por ejemplo, todo el país de Paraguay tiene estatus
estatus oficial dual con español y guaraní. Hay una larga historia detrás de eso, pero sí, Paraguay. Y en 2009, además del español, Bolivia en realidad hizo oficiales 36 otros idiomas nativos de su país, convirtiéndolos en el país con más idiomas nacionales oficiales. Hoy en día, las familias de lenguas nativas americanas con la mayor cantidad de hablantes son quechua y aymara, que se encuentran en los Andes, principalmente en Bolivia y Perú. Algunas personas dicen que estas dos familias de lenguas podrían estar relacionadas entre sí, pero en realidad normalmente se consideran separadas. A partir de ahí, los hablantes de lenguas de la familia maya en Mesoamérica suman alrededor de 7 millones. Las lenguas utoaztecas suman alrededor de 2 millones de hablantes, la mayoría en México, y la más hablada es el náhuatl. Y a partir de ahí, otras familias lingüísticas como la Ottawa y la Tupí también tienen muchos hablantes, estando muy presentes en Sudamérica y el Caribe. Así que, dicho esto, ahora puedes ver cómo todos los idiomas del mundo tienden a agruparse y formar sus propios grupos familiares separados de los que todos derivan. Pero la pregunta es, ¿podemos ir aún más lejos? Aquí es donde se vuelve muy especulativo y complicado porque, para empezar, los idiomas no dejan fósiles. En segundo lugar, no teníamos dispositivos de grabación en ese entonces, así que realmente no podemos estar seguros de nada. Pero lo que sí tenemos son textos antiguos escritos. Y hoy en día, los textos escritos más antiguos que tenemos de un idioma escrito son los textos sumerios escritos en cuneiforme, de alrededor del año 3200 a.C. Esto se considera el idioma escrito más antiguo conocido en la Tierra. Ahora bien, tengan en cuenta, sé que algunos de ustedes van a decir, tengan en cuenta. Existen algunos sistemas de protoescritura y símbolos que se cree que son anteriores a los textos sumerios, como los escritos protoelamitas en Irán o los símbolos Jiaohu de China, posiblemente datando del séptimo milenio antes de Cristo, o los símbolos Vinci en el sur de Europa de alrededor del quinto al sexto milenio antes de Cristo. Pero estos artefactos realmente no pueden ser descifrados adecuadamente, y no se puede determinar si solo formaban parte de un sistema de comunicación simbólica en lugar de ser un sistema de escritura completo utilizado para escribir un idioma entero. ¿Sabes? Como un octágono rojo que se entiende que significa alto, pero no son letras formando una palabra. ¿Sabes a lo que me refiero? Así que, sin tratar de aburrirte demasiado entrando en todos los detalles de cómo los lingüistas hacen todo esto, como que toman patrones del habla y cognados y lo que sea, descubren cómo son los patrones de la gramática, lo que sea, bla bla bla. Hacen todo ese rollo científico lingüístico y pueden más o menos reconstruir cómo creen que sonaban las lenguas antiguas. Y al hacer eso, básicamente estamos creando algo que creemos que podría remontarse hasta hace unos 10 a 12,000 años, tal vez. Hasta el día de hoy, las únicas dos familias de lenguas que podemos reconstruir de manera algo confiable y parcial son el proto-indoeuropeo y el proto-afroasiático. Pero podemos ir aún más atrás. Ahora, aquí es donde todo se vuelve controversial y los lingüistas literalmente empiezan a enojarse y a amenazarse entre ellos. He visto literalmente a lingüistas llenarse de rabia y amenazarse entre ellos por estas cosas. ¿Es tan estúpido? Es como, amigo, estás peleando por un prefijo de una palabra, baja el cuchillo. Pero te daré algunos ejemplos. Cuando se trata de lenguas nativas americanas, muchos lingüistas han intentado ver si había algún tipo de posible conexión, tal vez, entre los atabascanos y los siberianos orientales, ya que, según la teoría de la migración, los nativos americanos cruzaron el puente terrestre desde la antigua Siberia hacia las Américas y luego migraron hacia el sur. Así que tiene sentido pensar que tal vez hay algún tipo de conexión ahí. Pero sí, algunos lingüistas llaman a esta teoría las lenguas dene-yeniseianas, vinculando posiblemente las lenguas atabascas o dene con la antigua lengua yeniseiana de lo que ahora es Siberia. Es una lengua casi extinta. Aparentemente encontraron algunos patrones en la estructura verbal y algunas correspondencias de sonidos. No hay suficiente información para hacer una afirmación sólida, pero es una teoría interesante. Si esto fuera cierto, realmente apoyaría mucho la teoría de la migración por el puente terrestre. También está la hipótesis nostrática que sugiere que el indoeuropeo y el afroasiático podrían tener un ancestro común. Y en ese sentido está la más controvertida de todas. Literalmente he visto a personas pelearse y hasta amenazarse por esto. Es una locura. Mira, para empezar, la mayoría de los lingüistas no se adhieren a esta teoría y pensarán que eres tonto si la mencionas, pero todavía hay algunas personas que sí creen en ella. Es la teoría de las lenguas altaicas o transeurasiáticas que propone una macrofamilia que vincularía las lenguas túrquicas, mongólicas, tungúsicas, japónicas o japonés y coreánicas o coreano. Y si fuera cierto, cambiaría la forma en que todos perciben muchas de esas lenguas, especialmente porque el coreano y el japonés son lenguas aisladas.
No pertenecen a ningún otro grupo familiar más grande, son sus propias familias lingüísticas. Pero sí, y a veces los idiomas tienen como pistas falsas. Ni siquiera puedes estar realmente seguro si una palabra en el idioma fue tomada de otra familia lingüística porque este mundo ha estado tan mezclado e interconectado que muchas veces la gente toma prestadas palabras y cosas de otras personas. Es una locura. Por ejemplo, el árabe ha influido en el español y el suajili. El español ha influido en el tagalo y el filipino. El chino ha influido en el vietnamita. El persa ha influido en las lenguas túrquicas. El maltés es básicamente árabe italianizado. Incluso el inglés moderno que estoy hablando ahora mismo, es aproximadamente un 70% derivado del francés y del latín. Si escucharas el inglés antiguo, no entenderías nada. Eso solo es un testimonio de lo rápido y loco que evolucionan y cambian los idiomas con el tiempo. Y finalmente está la teoría aún más grande y más loca de la monogénesis, o una idea controvertida, que dice que todos los idiomas conocidos, con la excepción de criollos, pidgins y lenguas de señas, descienden de un solo idioma ancestral. Quiero decir, la idea de un idioma protomundial suena fascinante, pero la mayoría de los lingüistas no toman esa idea en serio porque, para empezar, realmente nunca se puede probar. Y normalmente toma como de 8 a 10.000 años para que toda evidencia de cualquier tipo de relación entre grupos familiares desaparezca. Así que es como nunca lo sabremos. Probablemente nunca lo sabremos a menos que realmente podamos construir máquinas del tiempo. Pero volviendo a la pregunta original al principio de este video, hay algo interesante. Investigaciones de lingüistas del Instituto Max Planck de Psicolingüística han encontrado que parece haber una palabra que es evidente y aparece en casi todos los idiomas del mundo. ¿Cuál es esa palabra? Esa palabra es la siempre tan inquisitiva, ¿eh? En casi todos los idiomas del mundo puedes encontrar personas diciendo la palabra o alguna variación de ella como esa entonación ascendente de pregunta. Eso está presente en casi todos los idiomas del mundo, y tal vez esa sea la única cosa que nos conecta a todos los humanos y nuestros idiomas. Esa naturaleza inquisitiva de siempre buscar y aprender más. Espero que te haya gustado este video, espero que hayas aprendido algo. Sigue siendo genial, mantente atento. Saludos.